Muy bien. Listo, pues vamos a iniciar, chicos. Nuestro webinar del día de hoy se titula Compass, Control Groups y Pages, ¿ok? Es una visión de cómo hacer grupos y páginas de control dentro de lo que es la plataforma de Compass, que va a manipular, obviamente, como hemos visto, a los procesadores Galaxy. Tienen ustedes ahí una imagen en donde se puede observar detrás un escenario. Es un escenario que hemos venido utilizando ya, pues, a través de algunos webinars. Esto lo ocupé para el webinar que se llama Compass, una visión en una perspectiva global. Y en él pueden ver encima algunos controles ya ubicados por ahí. Tenemos controles de mutes, controles de ganancia, controles de retardos. Y estos nos permiten visualmente nada más ir al botón y presionarle el mute para que se quite, por ejemplo, el mute del sistema lateral o el sistema de subwoofers que está de este lado, o el sistema principal izquierdo, o el derecho, o el lateral derecho, en fin, hay diversos, estos controles están distribuidos de esa manera estratégica para que podamos activar rápidamente el envío de señales hacia los sistemas. Es un ejemplo nada más sencillo, a través del webinar vamos a ver cómo podemos crear estos controles y estas páginas para poder manipular de esa manera lo que queramos, ¿ok? Estamos todavía dentro de nuestra serie de webinars de conjunto de herramientas de Meyer Sound. Ustedes recordarán el primer webinar al respecto. Y en este caso estaremos trabajando con la segunda columna, en donde intervienen los procesadores Galaxy y Compass, aunque nos vamos a enfocar mucho más a la parte de Compass para la creación de estos grupos y estas páginas de control. Quiero nada más recordarles que el conjunto de herramientas básicamente habla de un agregado de los programas de predicción como SMAP, de control y monitoreo como lo es Galaxy y el RMS Server, de los procesadores y sistemas de distribución eléctrica que acompañan a los sistemas de altavoces que pueden ver a la derecha. Entonces, este es un webinar más relacionado con Compass y el manejo eficiente de múltiples procesadores de Galaxy. Los webinars que están relacionados con este los están viendo en la pantalla. Mis compañeros Merline Bambin hizo un webinar de introducción a Compass, lo mismo hizo Hugo en la edición de español, súper entretenido. Y vamos a relacionar también este webinar, como lo dije ya, con una visión global. El webinar de Compass, una visión global, que pues me ha tocado dar en el pasado. Todos estos están disponibles en Thinking Sound en YouTube, así es que por favor síganos. He puesto un código QR a la derecha para que puedan ustedes tomarle una captura de pantalla o directamente con su teléfono ir al código para que nos puedan acompañar en este canal para que puedan ver todos los videos que hemos realizado de los webinars anteriores y muchos, muchos más. ¿Cuáles son los tópicos que abarcaremos el día de hoy? Bueno, hay dos principales, que son los grupos y los controles. Dentro de los grupos vamos a ver cómo podemos crear los grupos, vamos a ver cómo podemos monitorear y editar algunos canales del grupo también, algunos parámetros, los modos de visualización y de preferencias también de ellos, y podemos ver también cómo vamos a agregar y organizar los grupos. De hecho, vamos a tomar ventaja de cómo podemos administrar estos archivos de grupos, porque podemos guardar grupos independientes o un conjunto de ellos para que podamos después utilizarlos. En el caso de los controles, que pueden imaginarse, pues controles de nivel, controles de delay, ecualización, etcétera, vamos a ver cómo vamos a crear páginas que van a contener controles, los modos y los tipos que tenemos en las opciones que veremos y las preferencias también, los modos de visualización de este recurso. Además vamos a ir viendo cómo podemos agregar las páginas, cómo vamos a organizar los controles y lo mismo que en el caso de los grupos, cómo administrar los archivos relacionados con las páginas de control. Para ello vamos a utilizar un par de ejemplos, pero uno va a ser muy muy pequeño. El segundo va a ser cómo crear una serie de páginas de control y de grupos para un sistema más grande en el que vamos a utilizar, como ven a la derecha, la visión de Global View, una visión global de Compass, perdónenme, en donde vamos a utilizar el sistema que estuvimos analizando en aquella ocasión, un sistema bastante completo porque es para un estadio. Entonces vamos a reconocer el sistema que vamos a usar de ejemplo, vamos a planear organizar los grupos, lo mismo con los controles y vamos a ejecutar pues esta creación.
Así es que, adentrándonos en materia, vamos a ver en forma general de qué se trata esto de grupos y controles. Básicamente hablamos del manejo eficiente de controles de múltiples canales de uno o más procesadores para realizar con ellos una función de modificación en los controles, como decía, de ganancia, de delay o de mute. Hablando de los grupos, un grupo se va a formar de una colección de canales individuales de uno o varios procesadores, ¿ok? Estos se van a agrupar en lo que son subpestañas. Si ven la imagen que está en la parte superior de este lado de la izquierda, pueden ver que aquí estoy en la pestaña de grupos y pueden observar que hay bastantes grupos por ahí ya. Estoy en uno que se llama main LR y dentro de él pueden ver que hay dos filas. Estas filas corresponden a procesadores y hemos elegido todos estos canales para poderlos manipular. Eso es lo que está conformando ya un grupo. En el caso de los controles, estos se van a reunir en páginas que nos van a permitir la manipulación de los parámetros de los canales que han sido asignados al grupo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ustedes ya vieron aquí que estoy trabajando en el grupo L y R, en la parte de arriba, y en la parte de abajo puedo tener un control de ganancia para todas esas salidas, y podría llamarle el grupo de main LR, y con un control de ganancia llamado main LR podría controlar todas esas, el nivel de todas esas salidas desde un solo botón, y esa es la ventaja de trabajar con los grupos y los controles. Si nos adentramos un poco más a la parte de grupos, ¿qué es lo que nos va a permitir el tener creados algunos grupos? Pues seleccionar, como dijimos, los canales individuales de un grupo de procesadores. Vamos a poder crear tantos grupos como deseemos. Cada grupo, como ya dijimos, se va a agregar en sus pestañas. Vamos a poder hacer el monitoreo y la edición de los canales. Ustedes pueden ver en esta imagen a la izquierda que en el primer renglón vemos que tienen ahí diferentes salidas seleccionadas y algunos de los canales ya tienen activado el switch el botón de mute. Entonces, eso es la parte donde vamos a poder editar en los grupos ya algunos parámetros. Pueden ver también que hay una sección de ganancia, pueden ver que hay una sección de retardo y también de ecualización, del bypass para la ecualización. Entonces, todos esos parámetros se pueden manipular directamente ahí. Incluso en el renglón de la selección de canales podemos agrupar y hacer cambios en los diferentes canales que estén ya agrupados. Vamos a ver preferencias de visualización para activar y desactivar las pestañas de grupos y controles, aunque estamos hablando de los grupos en este momento, y vamos a poder agregar grupos, los dispositivos. Hablando de dispositivos se refiere a los procesadores que están viendo en renglones por ahí, y después van a poder acomodarlos también y cambiar el modo de edición a ejecución. Lo vamos a ver en un ratito para que ustedes sepan de qué se trata. Entonces, todo esto lo vamos a poder trabajar incluso administrando, como dijimos hace un momento, estos grupos individuales o en conjunto para poder guardarlos y llamarlos posteriormente. En el caso de los controles se trata de pues poder editar la configuración de todos los canales asignados a un grupo, poder manipularles ya los parámetros pues, de ganancia, de retardo, etcétera. Tenemos para esto modos de control y tipos. Tenemos modos de operación, modo de diseño que es el layout y modos de configuración en el cual vamos a poder modificar el grupo a quien vamos a ordenar que se manipule el control que estemos trabajando. Los tipos de controles que tenemos es el control de ganancia, el control de mute, podemos tener el delay, el bypass del ecualizador, el gráfico de cómo se está observando que está moviéndose la ecualización con los parámetros que estemos cambiando, medidores, ganancia de los filtros U-shaping, los veremos en un momento, incluso podemos insertar una imagen como lo vieron al principio en el póster de este webinar. Tenemos también las preferencias y los modos de visualización para poder activar o no la pestaña de controles y podemos cambiar los modos de edición a ejecución. Aquí en la parte izquierda se ve una imagen bastante limpia porque está ya en el modo de ejecución y ahora que vean el modo de edición van a ver que hay más elementos para poder trabajar. Podremos otra vez agregar las páginas de control que deseemos con los tipos de control que queramos y administrarlas independientemente o en grupos. Aquí se ve una pequeña imagen de los tipos de controles que podemos tener, que es otra vez ganancia, mute, delay y todos los que ven ahí. Esto es la ventana emergente que aparece cuando vamos a esa sección. Quiero compartirles un diagrama de flujo de grupos y controles que puede ayudarnos a pues, reconocer cómo es que estamos trabajando en esos términos, en crear grupos, en crear controles.
Y básicamente si vamos a la sección de grupos, esto inicia con activar las pestañas de controles y grupos. Como este es el primer punto donde vamos a trabajar en los grupos, pues de una vez aprovechamos a activar la pestaña de controles. Después en la pestaña de grupos vamos a agregar los grupos requeridos. Y en cada uno de ellos vamos a seleccionar los dispositivos o el dispositivo y los canales que van a pertenecer a ese grupo. Si tú requieres más grupos, pues regresas a esta parte en donde vas a poder agregar más grupos y agregarle dispositivos y canales a ese grupo. Y es un loop que puede terminar hasta donde ustedes quieran y cuando ya no tengas necesidad de hacerlo, pues ahí termina. En el caso de los grupos, de esa manera trabaja. En el caso de los controles, dado que ya hemos activado la pestaña de control, pues en esa pestaña vamos a agregar una página. En esa página podemos agregar los controles requeridos y ajustar su tamaño, su ubicación, usando el modo de diseño que se llama Layout. Después, pasando al modo de configuración, podremos seleccionar el grupo a controlar para cada tipo de control. Ahí es donde decimos, bueno, hice un grupo del main L, del main R o un grupo de subwoofers y quiero que este control pues vaya a activar ese grupo, se active en ese grupo para que controle el nivel o el delay de ese grupo. Si requieres más controles, pues nuevamente vas a esta sección donde vas a agregar los controles requeridos en modo de layout para ajustar el tamaño y ubicación y después en configuración le seleccionas el control, perdón, el grupo que va a controlar. Si ya no quieres tener más controles, pues en ese caso vamos al modo de operación en donde ya vas a poder manipular justamente esos controles. Si requieres más páginas de control, pues vuelves aquí en donde agregas una nueva página, agregas los controles, los ubicas y vas al modo de configuración para asignarle el grupo que va a controlar y después sigues el proceso para agregar más o si no, pues ya vas al modo de operación. Para ver cómo trabaja justamente, cómo trabajan estos diagramas, vamos a abrir una sesión de Compass. Entonces tengo ya varias cosas preparadas por aquí. Vamos a estar abriendo esta sesión de Compass. No se preocupen por el tamaño, está a propósito. Y necesito también activar esta imagen. Déjenme pasar esta imagen hacia acá para que veamos entonces la parte de los grupos. ¿Ok? Quiero crear un grupo y voy a seguir justamente lo que vemos en este diagrama de bloques. Entonces, lo primero que nos piden es activar las pestañas de grupos y controles. ¿Dónde se hace eso? Abriendo una sesión de Compass. Ustedes pueden tener varias pestañas. Recuerden que ya tenemos algunos webinars al respecto de introducción a Compass para que puedan verlo en español y en inglés. Y recordar cómo se observan diferentes zonas del Compass y cómo se manipula, porque es a través de solo muchas pestañas. Estando en la pestaña de Compass y las preferencias de Compass, podemos activar la pestaña de Show Control Groups y Show Control Pages. Entonces pueden ver aquí estas dos nuevas pestañas y si voy a la pestaña de grupos, como me está indicando aquí, en la pestaña de grupos hay que agregar los grupos requeridos. Entonces voy a agregar un grupo. Temporalmente déjenme cambiar el tamaño solo para mostrarles rápidamente que aquí pueden justamente, voy a poner un poco más grande esto, ver que puedo agregar un grupo de entradas o un grupo de salidas. Entonces se me ocurre trabajar con un grupo de salidas. Este grupo de salidas me va a permitir, si veo acá, agregar después dispositivos, porque aquí dice agrega los dispositivos y selecciona los canales de ese grupo. Entonces voy a agregar un dispositivo, aquí se agrega esta sección y en esta celda voy a poder agregar dispositivos, pero en este momento no tengo ninguno. Y la razón de no tener ninguno es que si voy a la pestaña de procesadores, en esta sección de inventario puedo ver que no hay ningún procesador. Puedo hacer clic en encontrar los dispositivos y no va a encontrar nada porque en casa no tengo ningún dispositivo al cual me pueda conectar. Así es que voy a agregar un procesador, voy a seleccionar el Galaxy 816, voy a dejar el nombre que aparece por default y en la columna de virtual voy a seleccionar que trabajemos virtual con ese procesador. Como ven apareció otra pestaña, esto ya lo hemos visto y aquí puedo ver las entradas y las salidas del procesador y se me ocurre ahora pues regresar a la pestaña de Compass y ver si ya puedo elegir a ese Galaxy. Y efectivamente ahí está. ¿Cuántos Galaxy van a aparecer aquí? Pues dependiendo a cuántos estés conectados o virtualmente conectado. Entonces, como solo tengo uno virtual, ahí aparece. Se me ocurre que voy a nombrar a este grupo salidas 1 a 4. ¿Por qué? Porque voy a seleccionar justo estas 4 salidas. Y a esto se refiere con
la parte de agrega los dispositivos y selecciona los canales del grupo que quieras trabajar. Entonces ya tenemos aquí agregado un dispositivo y hemos utilizado estos 4 canales. Pueden observar en la parte de arriba, aquí en Show, que puedo activar y desactivar la parte visual de estos elementos, que como dije se pueden manipular, porque puedo poner mute en estos canales desde aquí, o incluso si voy a la parte de procesadores, inventario y activo la función de demo, que es una función que básicamente muestra visualmente que hay señales subiendo y bajando, puedo observar aquí mismo también esas señales. Entonces, esa es la parte donde decíamos, puedes monitorear en los grupos también la señal, puedes cambiarle el nivel si quieres, aquí voy a poner 6 decibeles menos, o puedo regresarlo a 0 porque no me interesa tener 6 decibeles menos ahí. Puedo poner el mute como lo hicimos o puedo agregar milisegundos a esos canales como los vea. Puedo también agrupar los canales y trabajar de esa manera con ellos. Entonces, una manera de trabajar aquí con los grupos. Les quiero dar estas ideas como para que vayan pensando en aplicaciones y demás. Puedo evitar ver, por ejemplo, la parte de la selección, la parte de los medidores, la parte de la ganancia, la parte de los mutes, de delay y el bypass, y solamente ver los canales que están asignados al grupo, o puedo reactivar todos ellos si así lo deseo. Como ven, es algo bastante interesante para poder trabajar. Bueno, vamos a suponer que ya hice hasta aquí, ya tengo los dispositivos agregados o el dispositivo y los canales seleccionados. Y ahora la pregunta de si requiero más grupos, le voy a decir sí, sí, sí requiero más. Entonces tengo que regresar y agregar un grupo más. Nuevamente va a ser un grupo de salida. Voy a agregar el dispositivo, voy a seleccionar nuevamente el Galaxy y ahora voy a seleccionar canales 9 al 12. Entonces le voy a llamar de esa manera, 9 a 12. Y pues esencialmente ya he creado otro grupo. Si requiero un grupo más, pues hacemos lo mismo, un grupo más de salida en este caso, y ahora voy a poner que este grupo va del canal 1 al 4 y del canal 9 al 12. ¿Ok? Básicamente lo que quiero decir, voy a agregar el dispositivo, es que voy a poner en un grupo a los 2 grupos anteriores. Efectivamente, como pueden ver, se pueden repetir canales en diferentes grupos. Entonces, he creado ya 3 diferentes grupos. En este caso he utilizado solo grupos de salida y puedo pues ya ver que están listos estos grupos. Ahora vamos a trabajar en la página de controles. Vamos a agregar pues un par de controles para que sea sencillo nuestro ejercicio. Para ello voy a ir a esta imagen, la voy a desplazar a este lado y ahora vamos a ver lo que se requiere. Déjenme empezar a hacer más pequeña mi pantalla para que se pueda ver la parte de los controles. Y en los controles dice, en la pestaña de controles agrega una página, porque ya tenemos listos nuestros grupos. Voy a agregar aquí, en la parte izquierda dice, agrega una página de control, ya está ahí. Y dice, agrega los controles requeridos y ajusta su tamaño y ubicación usando el modo de layout. Entonces, si observan, estoy en layout y aquí en esta sección puedo desplegar las opciones de los tipos de controles que vamos a tener. Voy a aumentar nuevamente el tamaño de la pantalla. Esto lo vieron también en los webinars de introducción a Compass. Entonces, aquí nuevamente muestro que tenemos, como dijimos ya, los controles de ganancia, mute, delay, el bypass de la ecualización, el gráfico del ecualizador, o cómo visualmente está viéndose, el medidor, los controles de ganancia de la sección de ecualización de U-Shaping y una imagen. Entonces, vamos a agregar, por ejemplo, 3 controles. Entonces, aquí simplemente doy agregar y puedo manipular a estos controles moviéndolos y ubicándolos en esta posición. Si se fijan, hay una pequeña ventana que aparece aquí. La parte de arriba son 2 coordenadas que se refieren a la esquina superior izquierda del botón, en este caso es el 00, y la parte de abajo es el tamaño. Hablamos de, vean cómo voy a cambiar aquí lo alto, que va cambiando de 33, 32, 31 a 30, y el 12 es el ancho, es el valor más pequeño en el ancho de este fader. Como he dicho, voy a agregar 3 controles. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque quiero tener un control de ganancia para cada uno de estos grupos. Entonces voy a agregar 2 controles más y simplemente los voy a acomodar. Recuerden que estoy en el modo layout. Aquí los estoy acomodando y este otro lo quiero dejar por este lado. ¿Ok? Una vez que he hecho esto, se me ocurre decir, mira, ya no quiero agregar ningún control, pero antes de ello necesito pasar a la parte de configuración y seleccionar el grupo que va a manipular, en este caso, que van a manipular estos controles. Estoy recomendando un poco este. Entonces paso al modo de configuración y en esta sección pueden ver que aquí, en donde está esta sección media, puedo
desplegar las opciones de los controles que tengo disponibles. Voy a seleccionar el grupo, perdón, del 1 al 4 y aquí del 9 al 12 y aquí voy a seleccionar el grupo que abarca a estos dos, que es 1 a 4 y 9 a 12. ¿Ok? Puedo poner, por ejemplo, que estas salidas eran el main L, a lo mejor esto era el sistema principal R, y pues este grupo abarca a los dos, L y R. Solo es una idea general. Entonces, ya tengo aquí a estos dos grupos y ahora puedo, pues, tal vez pensar en que necesito poner un control más o unos controles más. Entonces, vuelvo a regresar a este punto y nuevamente digo, vamos a agregar controles y vamos a ajustar el tamaño de ubicación con el modo layout. Entonces, cambio el modo layout, voy a seleccionar que quiero controles de mute y voy a poner un control de mute para cada uno de estos controles que ya hemos agregado. Entonces agrego 3, como estoy en el modo layout, puedo simplemente desplazarlos y poder de esa manera también ajustarles el tamaño para ubicarlos en cada una de estas posiciones y pues sencillamente estoy dejándoles el tamaño que me parece conveniente. Si voy a la sección de configuración, puedo nuevamente decirle que este es el grupo de L y R, o el 1, 4 y 9 a 12. En este caso este es 9 a 12 y este es 1 a 4. ¿Ok? Entonces he seleccionado los grupos que hemos creado y nuevamente si estoy ya en el modo operativo, pues ya veo que están activos para trabajar. Entonces, si ya estoy en este modo operativo, ya estoy pues a gusto con lo que tengo a la vista, pues simplemente ya no requiero agregar ningún otro control ni ninguna página, ya me quedo con esto, pues puedo ya terminar mi ejercicio simple y lo que quiero que veamos ahora, voy a cambiar aquí el tamaño, lo que quiero que veamos ahora es cómo está funcionando. Si voy a la parte de procesadores y a la parte de inventario, tengo una opción aquí arriba que dice que muestre la pestaña de procesadores en una ventana diferente. Entonces he hecho clic aquí y pueden observar que aquí está mi procesador, que todavía tiene la activación del modo de las señales. Y entonces pueden observar que si hago clic aquí, está simplemente poniendo mute a los canales 1 a 4, aquí del 9 al 12, ¿ok? Y aquí estoy haciendo mute y quito el mute de todos los canales a la vez. Entonces aquí tengo un control independiente. Aquí tengo un... perdónenme, ya sé por qué está mal esto, porque fíjense que yo le había según cambiado del 9 al 12 y estoy repitiendo los grupos. Ok, ahora sí debería estar funcionando. Este es solamente, digamos, el lado derecho, este es el lado izquierdo, independientes, y este me abre los dos. Entonces ya pueden imaginarse que si se trata, como dije, de un sistema izquierdo, y si alguien está enviando ruido, pueden decir, ok, abre solo el izquierdo, o abre solo el derecho, ahora abre los dos, o manipula las ganancias de uno o de otro. De hecho, en el webinar de ayer, Merline estuvo explicando que si ustedes hacen clic por encima o por debajo del fader, aumentan en orden de 1 decibel y si van al valor numérico de la derecha van directamente a ese valor. Entonces, por ejemplo, si dejo un fader en 0 y otro en 12, ustedes pueden ver que el fader que está agrupando a estos dos, porque va de la salida 1 a 4 y 9 a 12, pueden observar que tiene una pequeña, digamos, como sombra en gris, con un par de líneas que está una en 0 y la otra en -12 y una línea central que se ubica justamente en el punto medio en la ubicación de estos dos faders. Como uno está en 0 y otro en -12, pues ven que está en -6. Y así si voy cambiando ligeramente esto, observen que ya, por ejemplo, le voy a poner -3 este se va al punto medio entre -3 y -12 y se observa que aquí indica que hay uno de los faders en -3 y otro en -12. Entonces te está visualmente indicando en dónde está la posición del grupo de salidas que está manipulando este. Si regreso todo a 0, a la normalidad, pues nuevamente así regresará y listo. Entonces un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo en donde pueden ver cómo podemos agregar grupos y cómo agregar controles. Y básicamente lo que seguiría es hacer esto mismo, pero pues usando más grupos, usando más páginas de control y entonces haciendo esto pues algo mucho más grande si lo desean, ¿no? Entonces voy a hacer una cosa, vamos a borrar esto. Si lo quisiera guardar, aquí pueden guardar la página de controles que tienen. Este es individual, lo quieren guardar si tienen más páginas, todas ellas, pues aquí está la manera de hacer el guardado de todas ellas. Lo mismo en los grupos, pueden hacer el guardado de grupo individualmente al cambiarse de pestañas y pueden ir salvando cada una de estas pestañas de grupos o pueden salvar todos de una vez con esta sección. En este caso no me interesa guardarlos, pues los voy a borrar. Antes de hacerlo, si quiero desplazar este grupo a la derecha, con estas flechas lo puedo hacer.
y también les había dicho que existe el modo de edición, que es justamente en donde estamos trabajando, y si hago doble clic aquí en la pestaña de grupos, vean que desaparecen todas las opciones para agregar más y guardarlos y demás, o simplemente en esta flechita también puedo hacer que se vaya al modo de edición, que es este, o al modo de operación, que ya es este otro. Lo mismo pasaría con los controles. Si hago doble clic ya se quitan toda la parte de edición, y si nuevamente lo regreso pues puedo agregar más páginas y demás. Entonces, como dije, no me interesa guardarlas, las voy a remover, pero voy a dejar ya activos pues las dos pestañas tanto de grupos como de controles. Entonces aquí me dice que si estoy seguro de no guardar mi trabajo, le digo no, no te preocupes. Voy a regresar a la presentación, en donde hemos visto ya un poco cómo trabajan estos diagramas de flujo para crear grupos y crear controles, para entonces hablar de algo interesante. ¿Cómo podemos ocupar estas herramientas de grupos y de controles en un sistema, por ejemplo, de un estadio? Quiero que usemos esto como ejemplo, en donde de forma general les quiero recordar cuando vimos el webinar de Compass, una perspectiva global, que teníamos bastantes sistemas. Tenemos un sistema principal LIR, que eran dos line arrays, tenemos sistemas de baja frecuencia que tienen subsistemas, porque teníamos una parte de los subwoofers colgados en LIR, otra parte estaba al piso, y teníamos también sistemas de baja frecuencia en los relevos. Asimismo teníamos un sistema lateral en el LIR, tenemos un sistema de 90 grados que, si ven en la imagen, se dedicaban a cubrir las zonas más cercanas laterales al escenario en esas gradas. Y después tenemos también un sistema de frontfield, los sistemas de relays, que en este caso eran tres. Aquí quizá alcancen a ver, aquí tenemos el izquierdo, central y derecho. Tenemos tres sistemas de relevos. Basado en este sistema vamos a trabajar con grupos y controles para poder, por ejemplo, hacer una página de optimización que nos permita rápidamente enviarle ruido y cambiar niveles y delays entre estos sistemas. Los procesadores que ocupamos se ven aquí. Aquí tenemos 3, 6, 7, 8 procesadores. Hay uno más. No se puede observar en este momento el procesador que está en el front of house. Pero como pueden ver y a lo mejor recordar quienes estuvieron en ese webinar, tenemos dos procesadores dedicados al sistema principal. Otros dos procesadores dedicados al sistema lateral, que es el color morado, lateral 90 grados, que es este otro color, y los fields. Entonces tenemos dos procesadores para eso también. Tenemos tres procesadores para los subwoofers. Dos de ellos se encargan de los subwoofers que están del lado del escenario, que es una sección de subwoofers colgados y otros a piso, donde casi estamos ocupando un procesador para cada uno de ellos. Nos faltan dos canales nada más para completarlos. Y estamos utilizando otro procesador para la sección de baja frecuencia de los relevos. Y tenemos uno más para justamente los relevos, el relevo central, izquierdo y derecho. Aquí pueden ver que en general tenemos 6 sistemas para todo este gran sistema de estadios. Aquí tenemos una visión que se mostró justamente en este webinar, en donde pueden ver que en el lado del escenario tenemos el sistema izquierdo, derecho, los subwoofers detrás, tenemos los laterales en color azul, el de 90 grados en este color morado, los frontfields y los subwoofers a piso. Todo eso está ya detallado ahí y pueden nuevamente ver el webinar para poner un poco más en perspectiva este otro webinar. En cuanto a la creación de grupos, quiero que llevemos esto a la idea de la planeación de los grupos, porque pueden decir, bueno, ejecutar el diagrama de flujos y hacer más grupos y luego hacer páginas de control no es complicado, es muy simple. ¿Cómo podemos orquestar la cantidad de grupos que requerimos y luego las páginas de control? Pues todo va a tener siempre una finalidad, y esa es donde nos vamos a enfocar. Dependiendo cuál es nuestra finalidad en las páginas de control que queramos, vamos a crear los grupos. Entonces, por ejemplo, aquí hacen la pregunta, ¿cuántos grupos? Vamos a pensar en que tenemos que generar grupos de salida y grupos de entrada. Entonces, se me ocurre que pensemos en una página que llamemos optimización, o podemos ponerle también optimización y monitoreo. ¿Para qué vamos a crear esta página? Pues porque quiero tenerla para rápidamente hacer ajustes de nivel, de delay en los sistemas, y de esa manera también poder activar mutes en ellos para poder decir, a ver, solo quiero escuchar el lado izquierdo del sistema principal, o solo el lado derecho, o solo los subs del lado izquierdo, o solo los del lado derecho, y así en todos estos subsistemas. Entonces, por eso pueden ver ustedes aquí que en los grupos de salida para esta página de optimización debemos considerar, por ejemplo,
hacer grupos que solo hablen del sistema principal y podemos pensar en un grupo que sea solo el left, otro grupo que sea solo el right y otro grupo que contemple a estos dos. Lo mismo podemos hacer en los subwoofers, pero en los subwoofers tenemos subs colgados, subs a piso, subs en los relevos, entonces podemos hacer solo un gran grupo de subwoofers en donde vamos a hablar de los subwoofers del lado izquierdo, en el lado del escenario, y los subwoofers del lado derecho. Y estos subwoofers ya van a contemplar los que estén colgados y a piso, y ya su ajuste previamente debe estar hecho en términos de la fase. Lo mismo podemos hablar del sistema lateral, un grupo para el lado izquierdo, otro para el lado derecho, y otro que contempla a ambos lados. Lo mismo para el lateral de 90 grados, un grupo para los frontfields, y a lo mejor diferentes grupos para los relays, donde tengamos independientemente a estos y luego en grupo. Para las entradas se me ocurre tener a lo mejor una página que me deje ver las entradas de la consola principal, que es la A, y la consola de soporte, que es la B, donde podemos también determinar que a lo mejor para esa página de control necesito estos grupos para poder controlar la ganancia, el mute y a lo mejor un poco de ecualización general que quiera el operador aplicarle al sistema de forma general. Por eso estamos viendo que eso podría ser en las entradas. Entonces esto es como para que nos vayamos dando una idea de cómo irlo aplicando. Los controles, pues ya saben que tenemos esos disponibles, pero quiero básicamente en la página de optimización pensar en que necesito controles de ganancia, de mute y de delay y los medidores para ir viendo cómo se comportan estas salidas, y ese es el caso del monitoreo. Entonces, si pensamos de esa manera, ¿cuántos controles o controles vamos a requerir de ganancia? Pues vamos a requerir nada más el control de ganancia para el main L y R. No es necesario tener un fader para el nivel del L y otro para el R. Es atípico pensar en diferentes niveles entre ellos. Entonces voy a tener un nivel general que ya me manipule el nivel de ambos. Lo mismo para los subwoofers del lado del escenario. Lo mismo para el sistema lateral y el sistema lateral de 90 grados. Asimismo para el frontfield un fader general de nivel para ellos y también un fader general para los relays. Si quiero tener, por ejemplo, en los relays diferente nivel porque son diferentes sistemas y demás, pues lo puedo hacer individualmente, pero ya del fader general me va a decir quiero más o menos nivel en general en los relevos. Entonces en total necesitamos 6 controles de ganancia para la página de optimización. Vamos a hablar de los delays. Yo creo que en delays vamos a pensar de la misma manera, pues delay en L y R para retrasar o no el sistema principal, lo mismo en los subwoofers para su ajuste en la fase, lo mismo en los sistemas laterales 90 grados, en los frontfields y en los relays. Son como solo segmentos completos de delay para todos esos grupos de salidas de los sistemas. Entonces requerimos 6 también. Igual que en los medidores. Quiero censar lo que pasa en el LR, en los subwoofers, en el sistema lateral y en lateral 90 grados, frontfields y en los relays. Entonces 6 también medidores para ir viendo las señales en ellos. En cuanto a los mutes, aquí se pone interesante la cosa porque si estoy optimizando, tal vez esté en el sistema principal y quiera escuchar solamente el lado izquierdo. Entonces voy a tener el mute del lado derecho y obviamente pues aquí ya va a estar la combinación de los dos. Y si quiero tener solamente el lado derecho, pues le pongo mute al izquierdo, le quito el mute al lado derecho para escuchar y entonces ya poder trabajar ahora el lado derecho. O si quiero hacerlo en los dos al mismo tiempo, trabajar con los dos, pues ya puedo activar el mute de L y R. Entonces necesito controles independientes de mute para L, para R y el conjunto de los dos sistemas para poderlo trabajar más eficientemente. Entonces la cantidad de controles de mute aumenta. Pueden ver que tengo, por ejemplo, 3 para el main, tengo 3 para los subwoofers, 3 para lateral 90 grados, 1 general para los frontfields y tengo 4 para los relays porque son los 3 individuales más el grupo de todos estos. Entonces en total requiero 17 controles de ganancia. Entonces, si se fijan, pues empieza uno a darle vueltas al cerebro sobre qué tipo de grupos voy a requerir para estos controles, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que estamos trabajando justamente ahora. En cuanto a los controles, por ejemplo, para la página de consola A, para lo que sea una página donde vamos a visualizar cómo estamos recibiendo las señales de la consola principal. Si se imaginan, pues yo requiero tener un control de ganancia. Y en este caso voy a tener control de ganancia tanto para la consola A, que es la principal, y también la consola B en la misma página de consola A. Porque quiero tener ahí la posibilidad de que si me dicen, oye, abre la otra consola, inmediatamente en esa misma página puedo hacerlo o modificarle su nivel entonces también. De tal manera que tanto en el gain como en el mute voy a tener controles de ganancia para la consola A y la consola B y también mi control de mute
aunque esté trabajando en la página que se llama consola A. En esa misma página voy a tener el control de ganancia de U-Shaping. Vamos a ver en un momento más que estos son niveles que vamos a tener para poder manipular la ecualización general de las entradas, para hacer un poco de lo que llamamos voicing, que significa, pues, usa tus oídos, pon el track que quieras o usa el micrófono y habla, y ve manipulando un poquito la ecualización para que veas qué es lo que requieres del sistema. Lo mismo podemos pensar en la parte de la gráfica de esa ecualización y en el bypass. Estos tres parámetros solamente los requiero en consola A para la consola A justamente. Si quiero puedo hacer una página de consola B para tener esto mismo, pero pues trabajado ahora en la parte de la consola B, ¿ok? Entonces, si pensamos en un resumen de todo lo que hemos hablado, esta imagen les puede ayudar a crear ideas sobre qué grupos van a requerir de acuerdo a las páginas de control que quieran crear. Aquí tengo simplemente tres páginas, una llamada optimización, otra consola A y otra consola B. Entonces, esta página se va a utilizar para hacer una ecualización general del sistema considerando las entradas que vamos a recibir de la consola A y la consola B, pues de esa otra consola. En cuanto, por ejemplo, la página de optimización, vean que voy a requerir controles de ganancia, de mute, de delay y los medidores, ¿ok? Y aquí pueden ver que hay renglones. Esos renglones se refieren a los sistemas. Por ejemplo, el sistema principal va a requerir un control de ganancia que manipule ambos lados. El control de mute van a ser tres porque quiero L independiente, R independiente y luego un control que vaya a ambos lados. De delay solo requiero uno para que manipule ambos lados y la visualización de los medidores, pues uno solo para que me deje ver todas las entradas todas las salidas que esté ocupando. Y entonces, en cuanto a grupos, pues pueden ir de un lado a otro, ver los grupos y ver las páginas de control. Yo requiero, ya dijimos, tres grupos para el main, que es LR y LR. Entonces son tres grupos en general. Entonces así pueden ir leyendo hacia abajo cuántos grupos necesitamos para el lateral 90 grados, los front fills, los relevos, para las entradas, es decir, el grupo de entradas de consola A y consola B. Aquí he puesto nada más A y B, indicando bueno, pues dependiendo de lo que recibamos, todas las entradas que tengamos de la consola A, las vamos a poner en grupo, y todas las entradas que necesitemos para la consola B, las vamos a poner en un solo grupo. Y pues aquí ven cantidades totales y demás para que vayan trabajando en ello. Entonces vamos a utilizar esta información para ir creando nuestras páginas. Quiero primero ir creando los grupos, obviamente. Y voy a ir trabajando en el main LR y luego los subs LR y luego los dos, lateral LR y después el conjunto de estos dos, y así mismo para el lateral 90 grados, y así trabajaremos. Para hacerlo, voy a nuevamente ir a la parte de Compass, en donde, como bien saben, tengo nada más un procesador activo en este momento. Lo voy a desconectar porque de hecho no me interesa y lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque voy a llamar todos los procesadores que estuvimos utilizando para el proyecto que les platicaba del estadio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Usando las opciones de Global Project y Global Snapshots, que eso también pues ya lo vimos en el webinar de una perspectiva global de Compass. Entonces, voy a abrir el proyecto y este proyecto ya lo tenía yo preparado. Aquí dice que este es el proyecto completo sin grupos y sin controles. Entonces, lo voy a abrir y me aparecen aquí todos los procesadores que están en ese proyecto y voy a ir activándolos de forma virtual. Es importante hacerlo de arriba hacia abajo porque en ese mismo orden van apareciendo aquí en la pestaña de inventario, y voy a colocar todos los settings de ellos para que se carguen como fueron guardados. Voy a activar que se carguen los proyectos que tengo guardados o los snapshots que tengo guardados en cada uno de esos procesadores, y entonces voy a simplemente decir clic aquí porque esta es una ventana emergente que dice que puedo excluir de llamar estos parámetros de los procesadores que estoy con los que estoy trabajando. Entonces, listo, ya tengo el proyecto cargado. Ahora voy al Global Snapshot Options y voy a llamar el último snapshot que utilicé, y listo, estoy preparado para trabajar con grupos y controles. Si hacemos un paseo general, pues aquí vemos el procesador que llaman FOH, en donde podemos observar que la consola 1, que vamos a hacer como nosotros, como nuestra consola A, está recibiendo 5 canales, la consola B está recibiendo 2 canales, y de aquí los va a distribuir hacia los demás procesadores a través de un par de opciones, en ABB y en análogo.
Aquí vemos ya los grupos del main L y R, que como dijimos, pues el main L y R ocupan un procesador. Aquí está la sección de los laterales, donde tengo solo unos canales hasta el canal 6 para los laterales, y luego del canal 7 al canal 9, que son 3 canales para el 90 grados del lado izquierdo, y luego viene la sección de front fields. Eso mismo se ve en este otro procesador para el lado derecho, y luego tenemos los procesadores de los subwoofers, donde como vimos, estamos casi abarcando todo el procesador en las salidas. Las salidas 1 a 4 se van a referir a los subwoofers que están colgados, y luego de la 5 a la 14 para los subwoofers que están al piso del lado izquierdo, así mismo para el lado derecho. Y en el procesador de los relevos, pues tengo de la salida 1 a la 6, estamos hablando del relevo central. Después de la salida 7 a la salida 11 estamos hablando del relevo izquierdo, y de la 12 a la 16 el relevo derecho, y después la sección de los subwoofers de esos relevos en este otro procesador. Entonces es una visión general que debemos ocupar para entender cómo vamos a trabajar con los grupos. Ahora, también he preparado por acá, déjenme abrir esta imagen, justo la imagen que teníamos para poder seguir la idea, el orden de los grupos y las páginas de control. Entonces vamos a trabajar en los grupos. Voy a trabajar en crear 3 grupos, el grupo L, el grupo R y el grupo LR, y esto va a ir dirigido hacia el main. Entonces, si voy nuevamente a mi diagrama de bloques, puedo simplemente volverlo a seguir para saber cómo voy a trabajar con la creación de los grupos. Entonces, el primer paso, que era activar la pestaña, ya está listo. Vamos al siguiente, que dice que en esa pestaña de grupos vamos a agregar los grupos requeridos. Entonces se me ocurre agregar 3 grupos que sean del main. Entonces estoy en grupos y voy a agregar grupos de salida. Por eso voy a hacer aquí 1, 2, 3. Estos son 3 grupos de salida. Este va a ser el grupo que se llama main L. Y entonces dice, agrega los dispositivos y selecciona los canales. Voy a agregar un dispositivo, y aquí pueden ver que hay más opciones. Pues sí, porque ahora tengo muchos más procesadores de los cuales puedo echar mano. Entonces voy a la sección de grupos y voy a decirle, mira, voy a trabajar con el main L, y voy a seleccionar todos los canales para que formen ese grupo. Ok, entonces básicamente estoy haciendo todo esto. Ahorita regreso a ese canal que se puso un poco necio. Y listo. Quiero aprovechar, dado que ya tengo el main L y sé que tengo que hacer el main R, en guardar este grupo. Entonces voy a esta sección donde se guardan de forma individual y le digo salva a este grupo, y le voy a poner main L, ¿ok? ¿Por qué lo estás guardando, Oscar? Bueno, pues simplemente porque yo sé que el siguiente grupo que tengo que hacer es el main R. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar ese grupo, main L, y simplemente le voy a cambiar aquí de main L a R, y en la parte de los procesadores le voy a decir, mira, ahora este es el grupo R. Entonces ya tengo main L y main R, simplemente al cambiar aquí la última letra y aquí seleccionando este otro procesador. Para el siguiente grupo haré lo mismo, voy a cargar el main L, y yo sé que este grupo se trata de los dos, main L y R. Entonces aquí ya está el L, voy a agregar otro dispositivo, que en este caso va a ser el main R, y aquí manualmente tengo que poner todas las salidas nuevamente activas para que formen este grupo main L y R. Entonces ya tengo estos 3 grupos, ¿ok? ¿Qué es lo que seguiría? Pues si vemos nuestros grupos, voy ahora al de los subwoofers, que va a contemplar los subwoofers colgados y a piso, y tengo que crear otros 3 grupos. Entonces, esto es pues, algo que se va a repetir, simplemente. Entonces voy a agregar 3 grupos más, y en este grupo le voy a poner, esto es el LFCL, lo voy a copiar el nombre, y voy a agregar un dispositivo, pero en vez de eso, ¿saben qué voy a hacer? Voy a cargar nuevamente main L. ¿Por qué? Pues porque simplemente al cambiarle el dispositivo a los subwoofers del lado izquierdo, quito estas 2 salidas y ya tengo todas seleccionadas. Y simplemente aquí, ahora le pongo el nombre LFCL y ya estamos. Puedo incluso, como ya se lo están imaginando, guardar este grupo y decirle, ok, vamos a nombrar esto LFCL, y ya lo tengo guardado. En el siguiente grupo voy a cargar ese LFCL y simplemente le voy a poner, ¿saben qué? Pues aquí la letra R, y aquí selecciono el dispositivo que se refiere a los subwoofers de ese lado, y ya tengo ese otro grupo. ¿Qué voy a hacer para el grupo de subwoofers LR? Pues voy a cargar creo que no guardé. Déjenme hacer algo muy rápido. Voy al main LR, lo voy a salvar como main LR,
¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque para el caso de los subwoofers puedo cargar ese grupo main LR y simplemente aquí cambiarle a subs L, aquí cambiarle a subs R y el trabajo se hace más eficiente. Quito estas cuatro salidas y vean nuevamente que aquí está el procesador sub L, sub R y simplemente aquí le pongo pues que esto se llama Low Frequency Control LR, subwoofer LR. Y entonces ya tenemos estos grupos. ¿Qué es lo que seguiría? Armar todos los demás grupos para el lateral, lateral 90 grados, los frontfield, los relays y las consolas A y B. Pero no quiero perder mucho tiempo en esto con ustedes. No quiero que ustedes pierdan el tiempo tampoco en esto, porque pues, es básicamente hacer repetición. Entonces lo que voy a hacer es, voy a cargar los grupos. Aquí dice cargar grupos de control. Y le voy a decir que estoy de acuerdo en eso y voy a irme una etapa hacia atrás y aquí están los grupos para este webinar, ya los tengo. Pueden ver que aquí ya está el grupo de la consola A, en el que tenemos de la entrada A, B, C, D, E, porque tenemos todas estas entradas para el main left right, los front fields y los subwoofers, y luego en la consola B solo estas dos entradas. Ya hemos trabajado con el main L, main R, estos son los grupos main LR, igual con los subwoofers independientes y luego en conjunto, el lateral 90 grados. Entonces todos ellos ya están pretrabajados. Como ustedes pueden ver, incluso hasta por acá tenemos los frontfield, los relevos izquierdos, los derechos, el central y todos en conjunto. Entonces ya están todos los grupos que pueda requerir de acuerdo a nuestra lista. ¿Ok? Ya están todos esos grupos. ¿Qué sigue ahora? Vamos a trabajar con las páginas de control para la página de optimización. Nuevamente les reitero que aquí ya podrían estar activando mutes o no. Por ejemplo, pueden trabajar en el main LR y decir quiero ir escuchando. Aquí se están uniendo los dos grupos simplemente porque recuerden que en la parte de los procesadores ya están enlazados. Esto se ve en el webinar de una perspectiva global. Entonces es por eso que se están controlando los dos, pero podrían utilizar el atajo del aislamiento, vean que se puso en aislamiento todos los canales, e ir trabajando individualmente con cada uno de las salidas si así lo quisieran. Muy bien, vamos ahora a la parte de controles. Entonces, si activo el diagrama de bloques de controles, dice, vamos a la pestaña de controles y agrega una página. Entonces voy a agregar una página de control y esa página la voy a llamar optimización. ¿Ok? Listo, ahí está. ¿Qué controles necesitamos en optimización? Pues necesitamos controles de ganancia, mute, delay y medidores. Voy a trabajar con los controles de mute para todos los grupos que ya están creados, en donde se requieren 17. Obviamente aquí, como ven en el renglón, no aparecen controles de entrada porque justamente estamos en la parte de la optimización. Entonces esto no va a jugar ahí. Entonces requerimos 17 controles de mute. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir las instrucciones del diagrama de flujos. Ya que estemos que hemos agregado la pestaña de control, vamos a agregar los controles que requiramos y ajustemos el tamaño y la ubicación usando el layout y después vamos a configuración para que le apliquemos ya el grupo que va a controlar. Entonces, básicamente tengo que ir aquí, aplicar el mute, agregar 17 controles. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y ahora adivinen qué toca, acomodar cada uno de ellos. Entonces pongo este por acá, pongo este de este lado. Recuerden que podemos visualizar los tamaños. Este otro lo voy a poner en la parte de abajo. Se me ocurre aquí. Incluso se me ocurre que abarque otro porque la finalidad es que, por ejemplo, aquí empecemos con el sistema principal. Este control, de hecho voy a ir a la parte de configuración que aparece también en el diagrama de bloques. Voy a indicarle que este control va a ser el del main L, voy a indicarle a este otro control que sea el main R y este que se refiera a ambos lados. Entonces voy a poner el main LR. Ok, si momentáneamente voy al modo de operación, yo tengo ya un control de mute izquierdo para el sistema izquierdo, para el derecho y para poder desactivar ambos. Entonces, básicamente de eso se trata. Dado que aquí tienen ya el nombre del grupo, en este caso voy a evitar poner la etiqueta. La etiqueta se refiere a un nombre que pongan aquí que aparezca en los controles. Lo voy a dejar activado aquí abajo y le voy a poner ejemplo para que vean justamente a qué me refiero. Si voy al modo operativo, aquí solo aparece el nombre del grupo main L, main R, que ya me hace referencia a qué va a controlar.
y aquí he puesto ejemplo. Entonces, si se fijan, dado que el nombre del grupo ya me está refiriendo qué es lo que va a controlar, quizá no quiera tener esas etiquetas, entonces las puedo quitar y simplemente ahorrarme esa opción y ese espacio que estoy ocupando. ¿Qué sigue? Pues lo que ya saben, colocar todos los demás mutes, que no lo voy a hacer para aquellos que estén diciendo, mierda, va a hacer todo eso, Oscar, o sea, qué hueva. No, no lo voy a hacer todo, porque obviamente esto es algo que ya está precocinado. Entonces, estoy nada más haciendo el otro ejercicio para que vean que básicamente es repetir, repetir lo mismo, y de esa manera vamos a trabajar con los grupos. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, seguiría el de los subwoofers, entonces pongo LFCL, LFCR y el otro sería el LFCLR. Y entonces quito la parte de que se muestren las etiquetas, voy al modo de operación y ya tengo listo eso. Para no gastar tiempo en esto, voy a cargar una página que ya tengo creada, ¿ok? Ya incluye a todos estos y esta es la parte de mutes. Entonces, aquí ya están ordenados todos los mutes, como pueden observar. Tengo los mutes del sistema principal, de los subwoofers, de lateral, lateral 90 grados, del front field y de los relays. Aquí ya están todos listos. ¿Qué seguiría? Dado que ya tengo la parte de los mutes, pues puedo seguir con las ganancias, luego con los delays, luego con los medidores. Y entonces se me ocurre, por ejemplo, trabajar ahora la parte de las ganancias. Necesito 6 faders. De igual forma necesito 6 controles de delay y 6 medidores. Entonces, volvemos al modo de layout. Ahora vamos a agregar controles de ganancia. Entonces van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya saben lo que seguiría. Vamos a acomodarlos. Aquí lo acomodamos. En el modo de configuración le puedo decir, mira, tú te vas a aplicar a controlar el grupo main LR. Y aquí incluso, déjenme hacer esto más grande para explicarles brevemente que tienen varios parámetros interesantes. Por ejemplo, pueden decidir que la ganancia no suba y ponerle aquí 0 por ejercicio nada más y que no baje de 30 decibeles porque así lo prefieren, ¿no? Déjenme poner aquí 30. Ya está. Y entonces si lo ponen al grupo main LR como ya está y operativo, vean que el fade solo llega de 0 a 30. Digamos que es la selección que yo quise poner en ese momento. Entonces, nuevamente puedo regresar al layout y ir modificando la posición de los controles. Por supuesto no lo voy a hacer todo en este momento. Después de que ya estén acomodados, ¿qué sigue? Pues aplicar ahora para poner controles de delay. También serían 6 de ellos y los puedo modificar por acá. Ponerlos en tamaño adecuado. En el layout, por ejemplo, a este le diría tú perteneces al relay LCR. No quiero que me muestres nada del nombre y entonces vean que ya puedo aquí aplicar a eso. Después de eso seguiría poner los medidores. Entonces todo eso ya está creado, ya lo he realizado y entonces voy a cargarles justo esa parte. Entonces esto es de optimización, lo llamo y vean que ya están aquí acomodaditos. ¿Qué estamos viendo? Pues que cada sección del main LIR tiene sus mutes individuales, asimismo los subwoofers, tiene la ganancia en cada uno de ellos, los retardos y demás. Si me interesa ver cómo está trabajando eso, pues esencialmente puedo ir a los procesadores y si voy a la parte de inventario le digo que lo muestre en una pestaña diferente. Aquí es donde estoy haciendo que trabaje más el computador, así es que vamos a esperar un momento y entonces vamos a cambiar el tamaño a 50% para que podamos ver los controles. ¿Ok? Y entonces quiero que observen, por ejemplo, voy a estar en el main L, voy a quitarle mute al lado izquierdo, observen que ya se fue el mute de todos estos, ¿ok? Voy a cambiarle el nivel, aunque esto va a cambiar al nivel en ambos canales, aquí está con 6.1 decibeles, lo regreso, y también ya tienen una ganancia de acuerdo al Product Integration, que también hay un webinar de Product Integration si requieren recordar esto, en donde pueden ver que ya tengo algún retardo entre las cajas que estoy ocupando. Y bueno, eso se podría modificar también en el caso de la ganancia. Si voy al sistema de subwoofers, por ejemplo, el lado izquierdo, vemos que ya se quitó el mute de estos canales. Ahora voy al lado derecho, ¿ok? Aquí está trabajando ya el mute. Y si quiero quitarle a ambos el mute, pues vemos que ya están activos los dos procesadores. Esto pues es básicamente la prueba de que todo está trabajando bien. Si voy al procesador de los relevos, puedo quitar el mute del lado izquierdo, del centro, del lado derecho o de todos ellos. Puedo incluso cambiarle ya
me voy a permitir regresar este 80% para que vean mejor esta parte. Voy a mover esto hacia acá y puedo cambiar, por ejemplo, el tiempo. Si le pongo 190, no vamos a ponerle, si son 100 metros, estamos hablando de casi 3 milisegundos, serían alrededor de los 300 milisegundos, o 292 milisegundos, pero bueno, es una aproximación. Aquí están viendo que ya cambié el tiempo de una porque lo estoy ajustando, entonces es muy sencillo. Si le quiero bajar nivel a todos los relevos, ya lo estoy haciendo. Si le quiero subir un poquito, también es posible. En fin, esa es la idea de trabajar eficientemente con múltiples salidas, ¿ok? Entonces, si ya tenemos listo nuestro grupo de optimización, ahora sigue a ser finalmente el grupo de páginas de control de la consola A. Entonces, pues, ¿qué sigue a hacer? Ya no requiero controles, perdón, grupos, sino controles. Pues ir a esta sección. Ya estuve en el modo de operación, ya estuve viendo que trabajaban bien mis controles. Ahora, ¿requiere una página más? Sí, fíjense que sí, y en este caso esta nueva página va a ser consola A, porque es la consola principal. ¿Y qué necesitamos de controles ahí? Pues de controles U-Shaping, necesitamos control de ganancia, de mute, el gráfico, la parte visual del ecualizador y el bypass. Entonces, para ello, pues vamos a trabajar primero con la sección de U-Shaping. Entonces voy a seleccionar U-Shaping y quiero rápidamente ir a un canal de entrada del FOH, digamos el canal izquierdo, y quiero mostrarles que si voy a la pestaña de U-Shaping, aquí podrán observar, déjenme cambiar un segundo el tamaño para que lo vean mejor. Aquí podemos observar que tengo 5 secciones de ecualización en este tipo de filtros llamados U-Shaping. Entonces puedo subir uno, bajar otro, hacer esto por acá, cambiar incluso la forma en que se ve la pendiente de una sección a otra. Entonces puedo hacer muchas cosas para poder tener una ecualización general. Si no me interesa eso, voy a resetear toda la parte de la ecualización, le digo que sí y pues ya aparece nuevamente como estaba al inicio. Entonces si observan tengo 1, 2, 3, 4, 5 secciones de ganancia de la sección U-Shaping. Entonces debido a esto, déjenme regresar a los 60, al 60%. Debido a esto voy a requerir 5 controles de, llevo 1, 2, 3, 4, 5 de ganancia, en donde obviamente como estoy en el modo de diseño, en modo layout, puedo simplemente ubicarlos por acá y empezar a configurarlos. Quiero que observen que en la parte de configuración ustedes van a poder justamente decirle que pertenece a la consola A, porque esa es la idea, y vean que aquí pueden cambiar las bandas de las diferentes secciones de ecualización. Entonces, nuevamente ya tengo todo esto hecho, así es que voy a cargar esa sección que es la de U-Shaping, ¿ok? Entonces vean que ya están ordenaditos, aquí dice banda 1, 2, 3, 4, 5. Aquí a lo mejor en la etiqueta me gustaría solo ponerle a modo de recordatorio esas bandas, es un toque personal que me gusta aplicarles para cuando estén en modo operativo, vea básicamente que se refieren a esas bandas en la consola A, ¿ok? Entonces, tengo lista la parte de U-Shaping, me falta nada más agregar controles de ganancia, de mute, que son 2, porque quiero tener también el control de la consola B, aunque esta página no está dedicada a ella, quiero tenerlo, y del gráfico de ecualización y el bypass. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, 2 controles de ganancia, voy a layout, los voy a ubicar por este lado rápidamente. Si se fijan, todo lo que hemos trabajado es simplemente repetición. Estamos aplicando los mismos pasos y lo que es interesante es aplicarle la intención a las páginas de control que están realizando. En este caso estamos hablando de la página de control de las consolas A y B y pues sencillamente vamos a darle esa intención. No quiero que se muestre la etiqueta, tú vas a controlar a A, tú vas a controlar a B. Quiero decirles que no necesitan ir y hacer clic justamente en el recuadro, con que vayan al nombre suficiente. Esto porque no sé si como me pasa a mí, a veces es difícil atinarle o estar con bastante precisión en el movimiento del mouse. Voy a agregar finalmente un plot de ecualización que va a estar por aquí abajo, ¿ok? Y uno de bypass en el ecualizador también, como ya habíamos mencionado, ¿ok? Entonces ya está por acá, los vamos a configurar.
Un segundito, configuración, no quiero la etiqueta, vas a referirte a la consola A en el grupo, lo pongo en modo de trabajo y listo, ya estamos ahí. Quiero que observemos su trabajo como lo hicimos hace un momento, así es que voy a poner esta ventana por acá y entonces sencillamente voy a empezar a ecualizar. Como observan, ya por acá se está viendo la ecualización, lo mismo aquí abajo. Voy a hacer una ecualización que me gusta trabajar bastante, algo así. Creo que era algo así. No, este es mejor para abajo también. Algo así me gusta. Entonces, puedo hacer bypass para ver que esté funcionando. Obviamente es una broma, no me vayan a tachar de este cuate está loco. Pero vean que estoy haciendo bypass, o puedo regresar todo a cero nuevamente al hacer clic en ese número y regresamos a lo normal. Puedo ir a la parte de overview para que vean que puedo quitar el mute de esa consola. Aprovechando que está la otra, también pueden ver que le quito mute o que puedo subirle o bajarle algunos decibeles, ¿ok? En ambos casos para poder manipular la consola A. Me falta, como ustedes ya sabrán, o habrán adivinado, la parte de la consola B, pero pues vamos a hacerlo más fácil. Puedo salvar esta página y ponerle esto es de consola A y simplemente agregar otra página de control y cargar la página consola A. Perdónenme, esto no fue. Voy a cargar esta página y debe decir consola A. Aquí está. Entonces ya está todo listo y me voy al modo de configuración y simplemente le digo, perdón, pero tú no vas a hacer A sino B en todos los casos. Entonces, al cambiarlos, pues básicamente le estoy diciendo que ahora todo esto se va a encargar de la consola B. Hago un double check en cualquier caso para verificar que todo esté bien y esto va a cambiar a A porque también quiero tener la visualización de A en el grupo de la consola B. Entonces lo pongo en modo operativo y pues finalmente ya está todo listo para trabajar con estas pestañas. Si quisiera, podría trabajar con una pestaña más de controles. Quiero cargar ya las páginas de control que había creado para que vean finalmente una más, que es justamente los controles en la parte de la vista, en donde pueden ver que si estoy en modo operativo, déjenme ampliar esta imagen, pueden ustedes ver que tengo un control para el lateral izquierdo, aquí dice lateral derecho, pero básicamente lo podría cambiar aquí, sencillamente al intercambiar estos y listo. Ok, entonces ya puedo ir manipulando los laterales o los subwoofers del lado izquierdo, el main y subirle o bajarle nivel o quitarle el mute al main, a los laterales y demás. Es como tener una imagen que represente el sistema y visualmente colocar los controles cerca de donde están los sistemas y pues así poderlos manipular. Entonces, como ven, es algo muy simple. Hay que seguir básicamente pues la creación de los grupos, la creación de los controles, tener un plan sobre cuáles son los controles que voy a requerir en ciertas páginas para simplemente ejecutar todo este trabajo. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Como ven, pues hemos visto cómo crear los grupos, hacer el monitoreo, utilizar los modos de visualización para que se vean justo las pestañas de controles y grupos. Y después también trabajamos en cómo ir agregando más grupos y más canales a esos grupos. Y la parte de administración de archivos, pues vieron cómo iba guardando y rescatando algunos archivos para que fuera más eficiente. Finalmente, les quiero nuevamente repetir que pueden ustedes ir a la función de operación ya, en donde ya no se observan el modo de hacer más grupos y demás, simplemente van a poderse pasar por ahí y manipular estos controles, ¿ok? Entonces hicimos esto con el ejemplo usado para el estadio en el webinar de Compass Global View y entonces trabajamos con todo eso. Finalmente, quiero agradecerles nuevamente que hayan estado con nosotros y recordarles que tenemos más webinars. Estamos en la semana de IntelliJ DC, entonces este 29 de abril va a estar nuestro compañero Rahul hablando en inglés sobre los sistemas de IntelliJ DC. Asimismo estará Cuauhtémoc, nuestro compañero, trabajando el 30 de abril en esto mismo y después el viernes habrá un webinar de cómo ver en forma general a la serie IntelliJ DC. Quiero también decirles que, pues, recordarles que nos sigan en Facebook para saber qué otras actividades estamos haciendo, porque hemos puesto un nuevo, ¿cómo diríamos? Una nueva sección que se llama En pocas palabras con Juan Sierra y
hay otras que están súper interesantes también, como lo de Ingenieros en su sala. Entonces síganos por favor en Facebook, también en la página de Mayor Sound, donde aparecen todos estos webinars que estaremos dando, tanto en español como en inglés. Y pues quiero agradecerles finalmente su atención, el que me hayan soportado durante esta hora, e invitarlos a que si tienen algunas preguntas las hagan ahora o pues no sé si la quieren hacer en el transcurso de la semana a través de las redes sociales, también es válido. Em, Puedo agregar un controlador externo. Hay algunos elementos externos que se pueden utilizar para manipular a los procesadores. Sí, señor, sí se puede. Incluso puedes tener también en un iPad, como ya saben, el Compass Go, para que puedan trabajar también desde el iPad esto. Pero hay un documento especializado para poder trabajar con otros elementos externos. Este, no sé si alguien tenga alguna pregunta más. Solamente están agradeciendo. Muchas gracias a ustedes por haber participado en este webinar más. Sí, funciones muy cómodas, totalmente de acuerdo, porque cuando piensas en un sistema como este, que es un estadio y múltiples sistemas y múltiples procesadores, finalmente en una página tienes el control de todo. Quiero agregar, por ejemplo, que eh, si a veces tienen una pasarela al frente, por ejemplo, a los operadores nos da curiosidad y nos da un poco de temor el que tengamos al cantante o los cantantes paseándose por el frente y el sistema detrás. Entonces podrían crear un grupo que contenga solo las cajas inferiores del left y del right o de los laterales y tener un fader con ciertos valores, un rango de valores nada más previamente establecidos para que puedan bajar y subir o de plano ponerle mute si hay bastante nerviosismo o está causando un poco de feedback por alguna razón. Entonces pueden acomodarse el balón, como digo yo aquí en México, para que podamos trabajar de la mejor manera. Bueno, pues no, gracias a ustedes, están muchos chicos agradeciendo. Hay una pregunta por aquí de Carlitos Poveda. Los grupos y controles me han sido muy útiles también para mostrar la información al ingeniero de mezcla. Claro, de las cosas que quiero que él vea, justamente para que le facilites también a él, porque la parte de ecualización en la entrada, él simplemente con los faders puede ir diciendo, a ver, qué tanto de graves, medios, graves, agudos, medios quieres en el sistema y él simplemente lo puede ir modificando. Ok, ¿cómo guardas mi proyecto en mi show con determinados para ese show? ¿Puedo ir a otro show dándoles ID iguales? Sí, este es de Julito de Perú. Sí, Julito, puedes, con que, esto es del webinar de una visión global en Compass. Entonces, cuando estás trabajando con múltiples procesadores y tuvieras la necesidad de cambiar alguno de estos, con que respetes el nombre, es suficiente para que lo puedas intercambiar. Y los grupos, pues acuérdense que ustedes los pueden guardar. Todos estos grupos ya se pueden guardar aquí, salvar todos los grupos de control. Yo lo hice, como lo vieron aquí abajo. Y también las páginas independientemente o en conjunto, ¿no? Para que lo puedan hacer más eficiente. Ok. ¿Qué tipo de promedio que muestra al tener delay de un grupo? Ah, caray, esto de Bernardo Ruiz ya. ¿Qué tipo de promedio es el que se muestra al tener delay en grupo? ¿Es tan simple como un promedio algebraico o eso tipo? Depende de las salidas. El ejemplo más sencillo es más que en el delay es en la ganancia. Si tienes una ganancia que está en cero y otra que está en -12, el valor del grupo que contenga estos dos con estos cambios se va al punto medio. Asimismo lo haces en el delay. ¿Cómo hiciste la copia de consola A a consola B? Se puede linkear la copia de A a consola B. Básicamente, cuando estábamos trabajando en esto, ya había terminado el ejercicio de la consola A. Entonces, si borramos este otro y creo una nueva página de control, recuerden que estando en consola A, había guardado esta página. Entonces le puse aquí consola A justamente, le pongo salvar, lo quiero reemplazar y en la nueva página cargué ese mismo archivo que es consola A. Claro que al hacerlo pues está configurado igualito que la consola A, incluso en el nombre, pero pues básicamente el nombre es cambiarle aquí a B y luego en la configuración cambias de consola A a consola B en todos los controles y de B a A en los otros dos y así de simple fue el ejercicio. ¿Okay? Aquí va a ser consola A
y así, o sea, aquí me faltó este. Sencillamente de esa manera vas cambiando todos, me faltan la parte de abajo, pero quiero Oscar, hacerlo bien no y se está listo. viendo tu pantalla. Oh, perdónenme, discúlpenme, usted, qué bueno que me dijiste cuando yo estaba terminando ustedes no vieron lo que hice, pero bueno, lo hacemos súper rápido. Entonces, ¿ya lo ven ahí? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Como les decía, habiendo hecho el trabajo de consola A, simplemente guardé esta página de control, ¿ok? Le puse consola A, la estoy reescribiendo, y cuando agregué otra página, sencillamente cargué esa de la consola A, ¿ok? Entonces, como verán y sabrán, pues está configurado como A. Entonces, básicamente aquí cambian de A a B en cada caso y así de sencillo, pues pueden ya no necesitar hacer todo el trabajo nuevamente, sino simplemente al cambiarle en la parte de configuración lo necesario para que ahora controle la B y listo. Entonces, de esa manera, ahora sí ya tengo que esto se refiere a la consola A perdón, esto es la consola B, nada más le cambio el nombre y esta es la consola A. Entonces, así de sencillo eh, es hacerlo. ¿Ok? Este, pues nuevamente, muchas gracias a todos y por favor sigan al pendiente de las redes sociales para que sepan de los nuevos eventos que tendremos, webinars y demás. Gracias chicos, nos vemos en la próxima. Gracias.